¿Cómo queda? Yo quería hacer esto en un comentario, un análisis o una aproximación de análisis. Pero, ¿cómo se modifica el cuadro político nacional luego de la consulta interna del PLD, que es una primaria? O sea, una primaria que se le escapó al control electoral. O Sí. contó con la bendición del control electoral para resolver un problema de justicia, porque la verdad es que Leonel Fernández es candidato a la Fuerza del Pueblo y no tiene que hacer primaria, pero ya es candidato. También es candidato Luis Abinader y no tuvo que hacer primaria. Entonces había que, para garantizar equidad política y sobre todo equidad electoral, había que buscarle una salida al PLD, que estaba atrapado. Fuera de la ley. Fuera de la Bordeando, ley. ¿no? Bueno, la ley la hizo, esa ley la hizo el mismo PLD. Sí, Pero la bordeando. bordearon, no hubo una ruptura del marco legal. Yo Además entiendo que no. que los marcos legales son modificados por las circunstancias, por imperativo de las circunstancias. Eso está claro. Vuelve a la pregunta que tú hiciste. Pero la pregunta es cómo queda el cuadro político. ¿Cómo, separa la hemorragia que había corriendo del PLD a la Fuerza del Pueblo. Se paró. ¿Regresan algunos de la Fuerza del Pueblo al PLD? No creo. ¿Reagrupa a ver las fuerzas PLDistas sin que se saque provecho las fuerzas pueblistas? Depende de Danilo. Depende de la actitud que adopte Danilo, porque Danilo puede sabotear ese proyecto o puede consolidarlo. Pienso que Danilo está combinado por las circunstancias. Si el gobierno presiona mucho con el tema de la corrupción, Danilo tiene que apoyar ese proyecto sólidamente. Pero si Al de Abel. Pero si el gobierno libera de presión a Danilo en términos de corrupción, entonces él podría decantarse. Esto es especulativo. Un crecimiento controlado. Eso es un crecimiento controlado y que llegue hasta donde él quiere, porque hay una situación, y es que Abel tiene razones para apostar a una alianza con Leonel, y yo lo dije tanto en mi comentario de Panorama Semanal como en un comentario que hice hace unas cuantas semanas aquí. Se da ese cuadro, y entonces si Abel se inclina por ese cuadro, a Danilo no le conviene, porque liquida a Danilo políticamente. Si acuden a una alianza entre Leonel y Abel, uno como presidente y otro como vicepresidente, el que tenga el gobierno se queda con el PLD. Bueno, yo pienso que se abre una nueva situación en el PLD, lo que no significa que se abre un nuevo momento político en el país. No es lo mismo. Pero sí se abre un nuevo momento para el PLD. Tendrá que encarar realidades que no ha encarado hasta ahora. Por ejemplo, lo referente a su rol frente al gobierno. Aunque se cataloga como partido de oposición, de hecho está en la oposición, no ha hecho ese trabajo de oposición en tanto partido. Eso no se ha sentido. De hecho, tengo la impresión de que si Abel también caló tanto dentro de los votantes que participaron de esa consulta ayer, se debió, en parte, insisto, es una percepción, se debió a que Abel es el que ha jugado el rol opositor más definido, más aguerrido, más ácido frente al gobierno, de todos los dirigentes del PLD, incluyendo al jefe del PLD, que es Danilo Medina. O sea, quien ha jugado ese rol ha sido básicamente y de manera sostenida Abel Martínez. Por eso digo que en parte creo que eso ayudó a catapultarlo aún más. Entonces el PLD tendrá que enfrentar
comenzar a jugar un rol más agresivo frente al gobierno, si quiere venderse electoralmente. Y eso, por supuesto, cambia las cosas. Ahora, eso no necesariamente significa que Danilo tiene que girar hacia el gobierno, porque también puede llegar a acuerdo, algún tipo de acuerdo, para buscar cobija, buscar sombrilla que le proteja, ¿no? Porque está claro que este proceso, el de ahora, comienza a minimizar la presencia de Danilo Medina como líder de esa organización. Eso está claro. Por eso dije, se abren nuevas realidades. También son nuevas realidades internas que el PLD va a vivir, porque tendrá que irse acomodando a ese proceso. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas rencillas, cuántos conflictos eso puede provocar, ¿no? Porque no es fácil someter a Danilo y su tendencia a una situación de subordinación. No es fácil. Ya sabemos que por no verse en esa realidad, el PLD también se dividió 2 años y pico atrás. O sea, y aunque la realidad de hoy es un tanto distinta, pero sigue siendo el mismo partido. De manera que habrá que ver qué viene en términos de acuerdos internos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, yo no le veo opción a Danilo fuera del PLD. ¿A Danilo? Haciendo... ¿A Danilo? ¿Pero y cómo? Por eso fuera del PLD. En su casa. Que no veo opción en el sentido, frente al gobierno, frente al PRM y las próximas elecciones, buscar cobija allí. Lo que dijo Domingo es importante, porque recordemos que el gran problema es que el PLD, el gran dilema del PLD es, y esto creo que se razonó y se votó por ello en el día de ayer, es si el partido es un chaleco antibala de un grupo de personas o si el partido es un instrumento para volver al poder en el 2024. Esos son los dos escenarios que tenía. Ambas cosas. Entonces, como concuerdo con Domingo, en la medida, si es un chaleco antibala, en la medida de que se reciban más presiones del gobierno, más embestidas, hay que procurar ir hacia allá porque es el mal menor. Ahora, si en realidad la situación se queda en una situación de control, de daños colaterales controlados, y Danilo puede garantizar la preeminencia y el liderazgo sin ver comprometido algo más, ese es su mejor escenario. Pero pasa algo, Jovine, y es que el principal capital político del presidente Abinader, su principal capital político, y por las razones fundamentales que lo llevan al poder, es precisamente el cansancio de la población dominicana con relación al hartazgo, con relación a la impunidad y la corrupción, sin respuesta del Estado frente a desmontar ese acto que ha retrasado el desarrollo de este país, sobre todo en la educación, que es el peor de todos. Entonces, si ese es su principal activo político que él tiene, porque no tiene todavía una obra de gobierno material verificable, es decir, no hay entrega específica de inversión en obras materiales, sino que todo es un poco más en temas de inversión social en general. Si se le nota la costura, Jovine, como diría el maestro Joaquín Sabina, si se le nota la costura de que está maniobrando con relación a buscar alianza estratégica, de que no se le junten el leonelismo y el danilismo en el próximo proceso electoral para él buscar su reelección, y se le nota la costura que está maniobrando en componenda para atajar procesos de combate a la corrupción, le puede ir peor. Porque ese es su verdadero activo y capital político por el que las personas, la sociedad, elevan su mayor nivel de confianza respecto al presidente Abinader. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.